Medidas de dispersión para un conjunto de datos presentados en una serie simple. En una serie simple de n datos discretos, vamos a definir tres medidas de dispersión fundamentales: el rango, la varianza y la desviación estándar. Comencemos por el rango. Cuando tenemos una serie simple de datos que está ordenada de manera ascendente, de menor a mayor, el rango es la diferencia que existe entre el primer dato de la serie, que deberá ser el valor mínimo, y el mayor dato de la serie, que es el valor máximo. El rango, que se representa con la letra R, se calcula con una sencilla fórmula. R será igual al valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, R será igual a el último dato de la serie, xn, menos el primer dato de la serie. Esto siempre y cuando la serie esté ordenada de manera ascendente. Hablemos ahora de la varianza. En una serie simple de datos, hemos comentado en el tutorial anterior que la media se representa como x barra y que se calcula con una fórmula que dice: la media es igual a la suma de todos los datos de la serie dividido entre la cantidad de datos. Pues bien, la varianza es el promedio del cuadrado de la desviación de cada uno de los datos alrededor de la media. Para poder entender el concepto de la varianza, vamos a explicar esta definición paso a paso hasta llegar a la fórmula que corresponde a la varianza. Si tenemos una serie simple de datos, desde el x1 pasando por x2 y x3 hasta llegar al enésimo dato, al último de la serie, sabiendo que su media se representa x barra, la desviación del primer dato respecto a su media es x1 menos x barra. Eso nos dice qué tan alejado está el primer dato de la media. Si yo quiero calcular la desviación del segundo dato de la serie respecto a la media, la fórmula será x2 menos x barra. Para el tercer dato será x3 menos x barra. Si hacemos esas cuentas, lo que estamos calculando es la desviación de cada uno de los datos respecto a la media. Esta desviación, que se calcula para todos y cada uno de los datos, nos va a dar en algunos casos resultados positivos y en otros casos resultados negativos. Una forma, de hecho, que existe para verificar que la media que calculamos es correcta, pues es calcular todas y cada una de las desviaciones alrededor de la media. Justo lo que explicamos. x1 menos x barra, x2 menos x barra, x3 menos x barra y así sucesivamente. Y si sumamos los resultados, esto nos deberá dar igual a 0. Es una de las propiedades de la media. Por tanto, la sumatoria de la desviación de cada dato respecto a la media siempre va a ser 0, propiedad fundamental de la media. Como la suma de las desviaciones va a ser siempre igual a 0, la manera de evitar que esta suma sea 0 es elevar al cuadrado cada una de las desviaciones y con ello eliminaremos los valores negativos. Esto es, para el primer dato su desviación es x1 menos x barra y para evitar que tenga signo negativo lo elevamos al cuadrado. Lo mismo hacemos con el segundo dato, x2 menos x barra, y el resultado lo elevamos al cuadrado. Así,
hasta llegar al último dato. Ahora tenemos el cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a la media. Si nosotros queremos calcular la media del cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a la media, pues lo que necesitamos es sumar cada uno de los valores obtenidos y dividirlo entre el total de datos. Esto es, x1 menos x barra al cuadrado, eso es un valor, más x2 menos x barra al cuadrado, eso es otro valor, y así hasta el último, que será xn menos x barra al cuadrado. Como queremos calcular la media, hay que dividirlo entre n. En forma compacta, esta fórmula se representa como la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado y dividido entre n. Cuando hagamos esa cuenta y lo dividamos entre n, vamos a obtener un número que se le conoce como la varianza y se le representa como s al cuadrado. Veamos un ejemplo para que esto quede muy claro. Tenemos el ejemplo de nuestra presentación anterior. Hemos preguntado a un conjunto de alumnos la cantidad de hermanos que cada uno tiene. Cada número representa la cantidad de hermanos que cada alumno de un salón de clases tiene. Si nosotros calculamos la media, sabremos que la media es 2. Muy bien. Ahora vamos a calcular la desviación de cada dato respecto a esta media. Así, el primer dato se calcula 2 menos 2 es igual a 0. El segundo dato se calcula 1 menos la media y eso es igual a menos 1. El tercer dato, 4 menos la media y eso es igual a 2. Y así procedemos con cada uno de estos datos hasta llegar al último, 3 menos la media, que en este caso es igual a 1. Si nos damos cuenta, cada desviación me arroja un dato diferente, un valor distinto. Ahora, el cuadrado, para eliminar los signos negativos, el cuadrado de cada una de las desviaciones se calcula así. Sabemos que el primer dato es 2 menos 2 y ese resultado lo elevamos al cuadrado. Es 0. El segundo es 1 menos 2, que ya vimos que nos da menos 1, pero si lo elevamos al cuadrado nos da 1. El tercer dato, 4 menos 2, que sabemos que nos da 2, pero si lo elevamos al cuadrado se convierte en 4. Lo mismo hacemos con cada uno de los datos. Entonces estamos calculando el cuadrado de cada una de las desviaciones respecto de la media. La suma del cuadrado de todas estas desviaciones es de 12. Para darnos cuenta que este resultado es correcto, hay que hacer los cálculos correspondientes. Una parte de estos cálculos son los que se muestran, pero para verificar que el resultado es correcto hay que hacerlos absolutamente todos. Último paso. Como tenemos 16 observaciones y por tanto 16 desviaciones que fueron elevadas al cuadrado, entonces la media del cuadrado de las desviaciones respecto de la propia media se calcula como la suma de las desviaciones al cuadrado dividido entre 16. Esto es 12 entre 16. Y eso es igual a 0.75. Dijimos anteriormente que este numerito se le llama varianza y se representa por s al cuadrado. S al cuadrado es igual a 0.75. Si ya tenemos la varianza, para calcular la desviación estándar debemos proceder de la siguiente manera. Cuando calculamos la varianza tuvimos que elevar al cuadrado todas y cada una de las desviaciones. Pues bien, lo que vamos a hacer es
quitar ese cuadrado. Es decir, la manera de quitar ese cuadrado es aplicando su operación inversa. Y la operación inversa de elevar al cuadrado es calcular la raíz cuadrada. Por tanto, al numerito que llamamos varianza le aplicamos la raíz cuadrada y el resultado tendrá por nombre desviación estándar. Luego entonces tenemos lo siguiente. S, que es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada a ese cuadrado, o bien que es lo mismo que sacarle la raíz cuadrada a la suma del cuadrado de todas las desviaciones dividido entre el total de desviaciones, a ese número se le llama desviación estándar o desviación típica. En nuestro ejemplo, sabíamos que S al cuadrado, la varianza, había sido de 0.75. Por tanto, la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de 0.75. Esto es 0.866. Este numerito es entonces la desviación estándar. Medidas de dispersión típicas para una serie simple de datos son el rango, la varianza y la desviación típica o también llamada desviación estándar.